bienvenida a Atrapalibros, un placer volver a tenerte aquí en el canal para presentar tu nuevo libro, No volverán tus ojos a mirarme. Que por cierto, yo no sabía que era la letra de una canción. Sí, hola, muchas gracias por tenerme y por invitarme al canal. Vengo a presentar No volverán tus ojos a mirarme, que es un verso de una canción que abre la obra, que es una ranchera de Pedro Infante, que él le cantó a ella en agosto de 1951, el día que se hicieron novios oficialmente. En la sinopsis de este nuevo libro tuyo, que es la tercera novela, leemos: un adolescente se adentra en el mundo adulto a través de la extraordinaria historia de amor de sus abuelos. Son las cartas de tus abuelos, ¿no? Sí. Cuando murió mi abuelo, encontramos en la casa, al vaciar la casa, encontramos un fajo de cartas, que eran estas cartas de amor, fechadas entre 1949 y 1955, que fue entre el inicio del cortejo en 1949 y la boda, la fecha de la boda en 1955. 7 años, ¿no?, de diferencia. El orden cronológico no va en ese orden cronológico, quiero decir, ¿no? Van de las más... Sí, lo invierto. En la novela invierto el orden porque el final de toda historia de hadas o de princesas es siempre la boda, y yo quería que fuera al principio y que el final de la historia fuera cuando no se conocen todavía o son todavía conocidos, no son novios ni bueno, él sí que quiere serlo, pero ella todavía tiene... Claro, porque al principio tu abuela no hacía mucho caso a tu abuelo, ¿no? Ella decía, un pretendiente que al principio, o podemos leer, había desdeñado, pero gracias a su perseverancia y su ingenio acabó enamorándose de él. Sí, porque verdaderamente estas cartas son la conquista, ¿no? La conquista se hizo a través de la palabra y mi abuelo es como Scheherazade, ¿no? Sí, y mi abuela el sultán, que podía cortarle la cabeza en cualquier momento. Y también otra cosa que llama la atención, Marta, es cómo nos dirigimos a nuestros abuelos, ¿no? Al final es el abuelo y la abuela, pero pierden su nombre. Sí, al principio en estas cartas ella firma como Isa y me llama mi madre y me dice, ¿les cambia el nombre? Y yo no, estaba así, ¿no? Como y los diminutivos por los que nos llamaron en algún momento de la infancia o por los que nos hicimos llamar en la adolescencia quizás, no los conocerán luego nuestros nietos, ¿no? Entonces, o nuestros hijos. Y entonces, para mi madre, Isa era una desconocida y mi abuelo al principio, a mi abuela la llamaba Isa. Bueno, al principio la Isa llamaba apreciada señora María Luisa, apreciada señorita María Luisa, pero luego se convirtió en Isa, ¿no? ¿Y qué has ido descubriendo en estas cartas? Bueno, de todo, he descubierto de todo. Pero he descubierto quiénes eran mis abuelos en ese momento, en el momento de su juventud, que uno siempre se imagina a las personas como seres como pétreos, digamos, ¿no? Como si uno estuviera fijado para siempre en el momento en que se ha conocido a esa persona, pero no pensamos en todas las sucesivas identidades que ha adquirido esa persona a lo largo de la vida, que son como, yo me imagino un teatro y van saliendo a escena el bebé, luego el niño, luego el estudiante, luego el universitario, luego el marino, luego el padre de familia. Y bueno, pues cada uno de esos sucesivos roles te quita un poquito de la identidad anterior, ¿no? Y hay veces que hay que bucear mucho para encontrar quiénes éramos en ese momento o quiénes fueron en este momento. ¿Y cómo fue esa declaración amorosa? Pues él en realidad declaraciones había hecho muchas y ya le había dado calabazas, pero el momento clave fue en agosto de 1951 cuando él le cantó esta canción como un ultimátum de decídete si quieres ser mi novia o si no volverán tus ojos a mirarme. Adiós mujer, dice la canción, adiós para siempre, adiós. Y ella dijo, ya reblandecida, dijo, bueno, vale, somos novios, seremos novios si es que no lo éramos ya, que es una forma como muy enrevesada, por una parte de quitarle hierro al asunto, ¿no? De restarle solemnidad a un momento que para él era como lo más importante que le estaba pasando en la vida en ese momento, y por otra, como de yo la veo en ese momento como una mujer muy poderosa, ¿no? Como un pudor y un recato también marcados por la sociedad de la época, como de
hay una foto efectivamente en la que ella se tapa la cara, ¿no? Sí. Y se da como la vuelta, ¿no? Se da como la vuelta y yo creo que ya este gesto como de ay, no me hagas la foto, no me mires, pues habría una parte suya propia de como de recato o de vergüenza, pero también había una cosa como aprendida. Aquí está. Es preciosa. Preciosa, como de ay. Sí. ¿Cuántas cartas había cuando tú? Muchísimas. O sea, había muchas. Yo me he quedado con 33. Bueno, un poco menos en realidad porque hay 2 entradas de un diario que incluyo, entonces como 31. ¿Y más cartas de él que de ella? Sí, muchas más cartas de él. También son las que me han llegado. Yo no he podido reconstruir la parte de ella. Yo no sé si porque ella cuando empezó a darse cuenta de que tenía una enfermedad, en algún momento haría limpieza de las cosas que no quería que cayesen en ciertas manos. O también es una cosa que yo creo que linda con la autocensura de las mujeres de su generación, ¿no? Como esta cosa de taparse la cara, de no mostrarse, y en las cartas uno puede mostrar demasiado. Hay un detalle que vemos en el libro, porque tienes mucha documentación, has enseñado una foto, hay fotos, cartas, sellos, y una anécdota donde que te has contado, donde tu abuela le manda unas fotos, ¿no? Y él se las devuelve, ¿no? Le manda unas fotos que yo... En bañador, ¿no? Claro, esto luego hay parte que es reconstrucción. Yo creo haber encontrado las fotos que son, pero a lo mejor hay una eran de otras. Ella, ¿no? Entonces hay una de Está ellas preciosa, que sale en bañador. Sí. Y es la foto que él le devuelve y ella se enfada. Esta es foto, que yo siempre digo que parece Marilyn Monroe. Sí. Esta foto es una cosa, un glamour. Sí. Y él se la devuelve porque tenía pensamientos impuros y claro, no podía ir a confesarse, ¿no? Pero no podía comulgar, decía, no podía comulgar. Y entonces ella se enfada porque que te devolvieran la foto tenía una implicación, era como romper un compromiso. Y él dice, no, al revés, no es que quiera romper el compromiso, es que me pongo muy nervioso mirándola y no paro de mirarla y eso no está bien, ¿no? Entonces también él se autocensuraba. Y decía, te devuelvo una foto, mándame otras en las que se te vea solo la cara, ¿no? En la que se vea lo guapa que eres, pero no lo rica que estás, como decía. Y también querías resaltar, a colación de lo que comentas, esa educación sentimental, ¿no? Que deja ver la época en sí, ¿no? Comparándolo también con ese diario de esa niña, que es la que vemos al inicio, y que está pasando de ser niña a adolescente y ser un tránsito pues, complicado, ¿no? Claro, es el verano de la infancia y el otoño de la adolescencia, digamos. Y es el verano en que la niña deja de ser niña y el descubrimiento de estas cartas tiene que ver con ello, ¿no? Tiene que ver con el fin de la inocencia, con descubrir el mundo de los adultos, con descubrir el deseo, con descubrir también la pérdida. Entre los personajes destacaremos a Mercedes. Bueno, Mercedes es mi tía abuela, que es la única que me queda viva de esa generación de la familia. Y fui a su casa una tarde a comprobar unos datos y de repente ella empezó a hablar y me salió un personaje, ¿no? Y me salió un personaje y yo la seguí grabando varias tardes y dije, bueno, tengo que hacerle hueco en la estructura a esta tangente que se me ha salido de la planificación, ¿no? Lo bonito también de la escritura es que uno se adentra en ella y va descubriendo cosas por el camino y va haciendo modificaciones por el camino, ¿no? Entonces yo le hice un espacio en la novela a Mercedes y se convirtió en mi personaje favorito, ¿no? Porque tiene, frente a mis abuelos que eran más clásicos, ella era más moderna, ella tenía una libertad de pensamiento muy grande, pese a haber hecho el servicio social de la Falange, por ejemplo, o haber conocido a Franco. Y en esa radiografía que haces de la época de tus abuelos, de lo que era ser mujer, ¿no? En ese momento, tú, no sé si fue la presentación, pudo elegir pretendientes, pero no pudo elegir mucho más. Sí, hay unos libros que me gustaban a mí mucho de pequeña que se llamaban Elige tu propia aventura. Y
Y mi abuela no pudo elegir su propia aventura, pudo elegir marido, como mucho. Y bueno, no le salió mal, pero es cierto que su libertad de acción estaba muy limitada. Y en eso pues difiere de la niña, y por eso me gusta remarcar como el tiempo del pasado y el tiempo del presente, para mostrar también el cambio social de estas dos épocas, ¿no? El cambio en esa educación sentimental de las mujeres en 1950 y la educación sentimental de una niña adolescente en 1997. Claro, cómo se borra ese deseo, ¿no? Y todo lo que no entraba dentro de esa idea de la decencia y la moral. Sí, el recato, el pudor. También has comentado que te emociona mucho pensar que tus hijas puedan leerlo algún día, este libro. Sí, mis hijas y bueno, en general toda mi familia, mis primos, los nietos de mis abuelos, digamos, lo están leyendo ahora y muchos están también muy emocionados con poder redescubrir una historia que conocían de oídas, pero no conocían como tan en detalle. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajándola o reposando en ti? Pues mi abuela murió en 2021 y esta novela empezó en ese momento, con un texto que mi madre me pidió que escribiera para el funeral y que fue creciendo bastante. Y cuando lo has finalizado, ¿qué te ha dejado? ¿Qué has sentido? Pues pienso que muchos escritores comparan el parto con la escritura de una novela. Para mí los partos son una cosa horrorosa y muy dolorosa, y en la escritura, sin embargo, disfruto, ¿no? Pero es verdad que un niño y un libro nacen de esa misma voluntad de que algo exista, ¿no? Algo que antes no estaba en el mundo, ahora está, gracias a un esfuerzo y a una perseverancia. Y en este caso estoy muy contenta de que este libro exista como objeto físico, y sobre todo que haya quedado tan bonito, o sea, que han puesto 2 tintas para las fotos, incluir las fotos, y esto está completamente hilvanada, a pesar del diario de la niña y las que tenga diferentes texturas y que se oigan las diferentes voces, ¿no? Porque se oye la voz de la niña de una parte, luego la voz de la abuela al principio, aunque sea un poquito, y la voz del abuelo y la voz de Mercedes. Entonces en la novela contemporánea muchas veces se hacen como novelas polifónicas, pero se oye la voz del autor de fondo todo el rato. Y en esta novela está la voz del autor, que es la voz de la niña, pero hay espacio para las otras voces, ¿no? Y entonces para mí eso es como resucitarles de algún modo y como transmitir esa historia y ese legado también, por supuesto. Vamos a ir terminando, pero ¿con qué te quedas? ¿Con la Marta editora o la Marta escritora? Pues me quedaría con la Marta lectora, te diré. Yo era una niña muy lectora, soy una lectora insaciable, y creo que la lectura es algo que me ha acompañado toda la vida y que me ha definido toda la vida. Y a mí me castigaban sin leer cuando me portaba mal. Y la escritura es algo que yo creo que deriva de ello. Marta, ya por curiosidad, ¿qué pasó con ese proyecto que tenías, ese programa, cuando antes de empezar esta novela, que creo que era sobre el descuartizador de Majadahonda? Pues estaba escribiendo eso, pero se me estaba atragantando un poco, y luego, luego entró esto y entró como un fervor, ¿no? Con esa novela no estaba avanzando, y sin embargo esto entró y fue como un soplo de viento de levante que te arrastra, y no pude parar, ¿no? De escribir esto. Y con eso pues lo presenté, la parte que tenía un poco más cerrada, lo presenté a un concurso de relatos, el premio Nergueia, y resulté finalista, y estuve una semana en Matera en una estancia con un montón de escritores que son ahora mis amigos, así que fue muy provechoso también. ¿Dirías que esta novela ha sido el destino, si acaso eso existe? Sí, yo preferiría tener todavía abuelo y no haber escrito esta novela, pero para mí es como seguir escuchando su voz, y solo tengo que abrirla para encontrármelo, así que es muy bonito para mí como poder reencontrármelo aquí. Pues Marta, muchas gracias por este regalo, por esta historia. Muchas gracias a ti.